Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el martes 2 de enero del tiempo de Navidad. Ese tiempo ya prácticamente se va finalizando con el bautismo del Señor, con la Epifanía del Señor y seguidamente el lunes del tiempo ordinario el bautismo del Señor. Con la Epifanía del Señor prácticamente. Muy bien. El Evangelio del día de hoy, un Evangelio bastante complejo, al mismo tiempo interesante como todo lo que es la estructura del Evangelio, la lectura del Santo Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 19 al 28. Juan escribe en griego, partes en arameo. Lo curioso es que este fragmento que voy a tocar el día de hoy, fragmento 19e, está en griego. Digo curioso, ¿por qué? Porque viene una transición del hebreo, perdón, del arameo, que escribe Juan en arameo hebreo. Viene una transición del arameo y curiosamente esta partícula 19e no aparece en los textos originales en arameo, curiosamente, mientras que los que lo anteceden sí aparece. Vamos a mirar todo el fragmento 19e, pero con antelación el fragmento 19 que se antepone precisamente a esta acción. Curioso, ¿por qué? Porque Juan es el evangelista cercano a Jesús, el que estuvo compartiendo los latidos de su corazón, es decir, el cercano a Jesús, y que al mismo tiempo es un evangelio bastante elevado, elevadísimo en su lenguaje, en su contexto, porque aún los más grandes doctores en Sagrada Escritura no se atreven a vislumbrar lo que Juan está expresando por miedo a distorsionar el mensaje original que él propone, escuchando propiamente de Jesús y más adelante copiándolo, porque acordémonos que en la estructura del Evangelio de San Juan, lastimosamente hoy algunos teólogos basados en lo que vamos a ver el día de hoy para poder analizar ese texto con respecto a las primitivas comunidades cristianas, hoy hablan de ciertas herejías que fueron tocadas desde el primer siglo y que Juan, precisamente para evitar esas herejías, escribe su Evangelio, es decir, para que no se cometan el error, para que no se distorsione una imagen de Cristo Jesús. Mire cómo dice la parte 19 del Evangelio de San Juan. Dice de esta manera, vuelvo y digo, muy interesante. Dice de esta forma todo el capítulo 19, pero me quedo con el versículo E, pero voy a leer el 19 completo. Dice así: aquí está el testimonio de Yohanan, o sea, de Juan. Cuando los Yahudim, o sea, cuando los judíos enviaron a los sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarles quién eres tú. Y resulta que en San Juan aparecen los términos Johanim y Levim, o sea, sacerdotes y levitas, pero no aparece ese término en arameo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? No aparece en arameo por ninguna parte en los textos originales, pero sí aparece en griego. Y el texto original obviamente aparece eu cis ei, que es en griego, obviamente el griego del primer siglo, no koiné. Acordemos que no es el griego koiné, es el griego del primer siglo de San Juan, un griego muy elegante, muy elevado, pero demasiadamente elegante. Eu cis ei. Y se pregunta uno entonces, ¿por qué San Juan? ¿Por qué San Juan? Según obviamente pues también nos narra Eusebio Cesarea en diferentes fragmentos, ¿por qué al estudiar este gran personaje, al igual que Ireneo de León y quién más que San Ignacio de Antioquía, digamos en ciertos papiros que han quedado como ciertas cosas tras bambalinas que al mismo tiempo son pues obviamente apócrifos de esos mismos autores? Pero ¿por qué él escribe esta palabra en griego? Muchos doctores en Biblia se han preguntado por qué esto con referencia a Juan Bautista no lo escribe en arameo, que en arameo es mucho más profundo el significado de quién eres tú. Lo dice, es en griego, eis. Y hay que mirar, vuelvo y digo, la controversia que estaba sobre ese primer siglo, año más o menos 85 al 90, más o menos 75 al 80, 85 al 90, más o menos esas fracciones, donde empieza a escribir su famoso texto evangélico para el mensaje como tal, y empieza a escribir de la famosa airesis, o sea, herejías. Y obviamente pues subyace, como dicen los grandes doctores en Biblia, subyace una verdad de fe aceptada solamente de modo selectivo parcial,
o sea que no creen en totalidad, y por eso San Juan lo escribe de esa forma, para albergar y para extender todo el misterio de Jesús, y aparece lo que llama la famosa regula fidei, o sea, la estructura del evangelio, que pues como bien sabemos, dentro de la primitiva iglesia cristiana, nace como una frase embrionaria del primado de Pedro, el primado de la iglesia católica, recordemos, la iglesia católica. Y pues obviamente en algunas controversias en torno a herejías en cuanto se regula la parte ortodoxa, o unos muy ortodoxos u otros muy heréticos de la famosa iglesia antigua. Y dentro de esas herejías aparece esto que escribe San Juan en griego, a pesar de que obviamente algunos doctores, profesores, grandes profesores en Biblia, no querían entrar en esta distorsión del griego de Juan, eis iso eis, o sea, ¿quién eres tú? Eis iso eis, obviamente querían simplemente indagar el por qué San Juan no lo escribe en arameo, si es algo muy importante con respecto a Juan Bautista. Y los que más se acercan, esos grandes doctores de más se acercan, inclusive algunos judíos, Ben Shorin, de los que más se acercan al mesianismo de Jesús, como filtro pasado por Juan, explican de una forma muy magistral el por qué entonces Juan lo escribe en griego. Y pues tiene razón el por qué, digamos, su expresión, su exposición de por qué Juan lo escribe en griego, porque no quiere entrar en divagaciones con respecto a corrientes heréticas de culturas helénicas, de culturas griegas, culturas romanas, paganas, sino que sencillamente quiere cristianizar todas esas culturas paganas de las cuales él está observando y viviendo, de forma que crean en la persona de Jesús. Entonces, cuando pregunta ¿quién eres tú? Con respecto a San Juan Bautista, pues no solamente se queda ahí, sino que sencillamente está también haciendo la pregunta, obviamente en ese griego del primer siglo, está formulando esa pregunta a San Juan evangelista, para dar entonces respuesta de la fe, de lo que cada uno de las personas, de los seguidores de Cristo, tienen que tener similitud con Juan el Bautista. Y por eso lo escribe en griego. ¿Para qué? Para que quede clara. Obviamente son términos de ciertos amigos profesores en Biblia, doctores en Biblia, que entonces se acercan y dicen, claro, él tenía que centrarse con respecto a esa famosa ortodoxia de la primitiva iglesia, contrarrestando a esas airisayas, o sea, esas herejías que estaban socavando el interior de las comunidades madres, como hablan obviamente pues la famosa iglesia de las catacumbas. Un cardenal muy estudioso de la Sagrada Escritura, el cardenal Wiseman, Nicolás Wiseman, que obviamente pues un gran profesor, un doctor en Sagrada Escritura, y que pues obviamente erróneamente estaban conduciendo a la gente a desenfocarse la persona de Jesús, y por el contrario creer en cosas que no tienen nada que ver con Jesús. Entonces por eso la formula en griego, para que la gente, las diferentes comunidades primitivas cristianas, que son obviamente greco-judías, greco-cristianas, pues entendieran un poco más la postura de Jesús con respecto a Juan el Bautista, y que ellos también tenían que ser, al preguntarse quién eres tú, sobre todo en esa fracción de griego eis, que quiere decir el que permite albergar a Jesús, y el que no es Dios, pero sí obviamente trabaja para Dios, y que le abre el camino a Dios. Es decir, está prácticamente enviando esos misioneros a diferentes obviamente comunidades cristianas para que le abran el camino a Jesús, Por eso la pregunta hoy, con respecto a estos textos y con respecto a estas acciones de Aires y de esas formas de herejías que cometía San Juan, que hay que preguntarnos, ¿nosotros también le abrimos el camino a Jesús? ¿Cómo le abrimos nosotros el camino a Jesús? Con nuestro testimonio, con nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar, de decir, de interactuar con los demás. Porque es muy fácil uno decir que ama a Dios y hablarlo claramente y no interactuar con las personas, cuando en realidad cuando se interactúa con las personas es cuando se sabe si usted verdaderamente es seguidor de Cristo y lo que usted practica. Acordémonos que esas herejías parten de los famosos
de los nuevos teologúmena, obviamente una herejía de modo progresivo, que de cierta manera pues obviamente hace un aferramiento rígido, y esa rigidez no conduce a nada bueno, esa rigidez. Hablo en el sentido de la praxis de su testimonio. Ojo, porque eso es precisamente lo que hablaba Juan. O sea, ¿quién eres tú? No es la rigidez en su forma de vida, no. En su praxis no. Su rigidez en cuanto a su parte ortodoxa, vuelvo a decir, su parte ortodoxa, de vivir su fe. De vivir su fe. Es decir, usted tiene que exigirse al vivir su fe en la parte de su celebración litúrgica, en cómo usted adora a Jesús en el Santísimo Sacramento. Pero tiene que usted aprender a no ser rígido en la praxis con el hermano. A eso es donde va San Juan. Por eso se pregunta, ¿quién eres tú? Y nos pregunta cada uno de nosotros, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Será que nosotros verdaderamente somos testigos de Cristo? Somos como San Juan Bautista, que le vamos abriendo el camino para que las personas conozcan a Jesús. Hay que preguntarnos eso. Dios los bendiga. Dispensable Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Acordémonos que un día como hoy, la Virgencita María en Pilar se aparece en Zaragoza, España, obviamente en ese entonces se llama la región de Hispania, y hoy hay un dicho que dice, si mal no recuerdo, por la festividad de la aparición de la Virgencita María, un día como hoy, que dice, bendita sea la madre, algo así, no me acuerdo muy bien, se los quedo viendo, pero dice, bendita sea la Madre de Dios por visitar la tierra de Zaragoza, dice algo así en el Fragmentos, pero es un día como hoy, y también un día como hoy nace una de las santas mías muy queridas, muy amadas, Santa Teresita del Niño Jesús, la santa de la humildad, el abandono, la infancia espiritual. Que esté muy bien, que esta mujer, Santa Teresita del Niño Jesús, interceda por cada uno de nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que esté muy bien. Feliz día, y la Virgencita María, indispensable. Que esté muy bien.